Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Como ya les dije, ¿no? En verano estoy aprovechando lo máximo posible para ir avanzando con las reseñas de la colección Grandes Pensadores y en este caso vamos a ver la entrega número 28, que corresponde a Schopenhauer. Bien, una de las cosas que hay que tener en cuenta es sobre qué es lo que tiene, ¿no? Su detalle, ¿no? Para poderlo comprender mejor. Bien. Bien, y esto en el caso es el volumen número 2, no, perdón, sería el uno, ¿no? O sea, aquí es el uno. La colección anterior había entregado el 2. Como pueden ver, hay una imagen de él, ¿no? Más joven, normalmente lo conocemos ya con otro rostro, ¿no? Más canoso, mayor, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver en este volumen, El mundo como voluntad y representación. Es la obra más importante, ¿no? La obra bandera, así como el Capital, ¿no? De Marx es la obra más conocida de él, ¿no? O en fin, de Nietzsche, ¿no? El que tenemos el Hacia habló Zaratustra, en fin, cada uno no tiene una obra más importante que otra, ¿no? La que más sobresale, la que más se conoce, ya, y de esta manera, ¿no? El mundo como voluntad y representación, el volumen uno, por si acaso, bien, está como contenido. En este volumen, vean que es uno de los más gruesos, ¿no? Aparte el de Kant, el que se ha tenido, ¿no? Vendría a ser, ¿no? Junto con Kant, uno de los más gruesos que hay. Bien, ese es un caso que tengo con ustedes. Veamos ahora con cuidado, porque la última vez que hice uno de estos así, un poco como que dañé la esquina. Bien, voy a tener un poco más de cuidado con este punto. Ya está, listo, listo, ya está. Muy bien, ya está listo. Ya está sin la bolsa. Una de las cosas que ya va a ser formar parte, como ya vieron también en mi librero, ya son 32, ¿no? 32 ya entregas. Ya recogí la última que fue Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esta semana. Y bueno, la semana que viene ya viene la 33 y me indican que se va a paralizar un tiempo las entregas debido, ¿no? A la coyuntura en la que estamos ahora en Perú. No es ajeno, espero, ¿no? A todos ustedes, ¿no? A la gente que me está escuchando en Latinoamérica, ¿no? Y el mundo entero, ¿no? Que recen por nosotros, recen por el Perú, ¿no? Para que vuelva nuevamente, ¿no? La sensatez, ¿no? A nuestro país, ¿no? Hablamos en forma global, de todas maneras, ¿no? Es un mundo como voluntad y representación. Justo tiene que ver un poco de esto, ¿no? Con la política y el mundo en sociedad en este punto, ¿no? Un mundo como voluntad y representación. Veamos un poco de esto, ¿no? Tengamos en cuenta que Schopenhauer en su obra, en esta, ¿no? Reacciona en contra de la supremacía de la razón, sí, ¿no? Siempre hay una gente que trata de tener siempre la razón en todo, ¿no? Y el intelecto de los hombres al suponer una fuerza subyacente a la razón misma, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿No? En otras palabras, ¿no? Está en contra de esa razón que se trata de imponer a la fuerza, ¿ya? Eso no está bien, porque no es la razón en sí, es eh, ¿cómo decirlo, no? Es lo que busca, ¿no? Lo establecido, lo cómodo. Ya, eso no le gusta a él. No le gusta esa forma de ver las formas. ¿Y qué más? No, trata de esconder, ¿no? La otra composición, ¿no? Que es más honesta, más solidaria, que es más humanista, ¿no? Más profunda porque lleva guardado, ¿no? Ciertas acciones que se han omitido, se han guardado, le han relegado, ¿no? A ciertos hechos que no se han cumplido. Bien, él acepta que la realidad última e irracional es una fuerza ciega, involuntaria llamada voluntad. La manifestación de estas fuerzas subyacentes se da corporalmente, mientras que el intelecto, la racionalidad, es un instrumento que sirve para contener hasta cierto punto los deseos irracionales de esta fuerza primordial. El propósito fundamental de este artículo es rastrear dentro de la filosofía de Schopenhauer una teoría del funcionamiento de la mente humana, las pulsiones, represión y locura basada en su aceptación de la voluntad irracional. Muy bien, veamos algunas cosas, ¿no? Que hay en cuenta de eso. En la historia del pensamiento occidental, la obra, ¿no? El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer ha sido fundamental en el estudio de la filosofía posterior
al idealismo alemán. De esta obra parte de la vinculación de la figura de Schopenhauer con la metafísica, que surgió posteriormente a la filosofía kantiana, y ha sido reconocida como punto de partida del pesimismo en la filosofía. Como consecuencia directa de su metafísica de la voluntad, los estudios de esta obra están generalmente enfocados a la relación que tiene la obra schopenhaueriana con la filosofía kantiana o a la teoría metafísica de la voluntad y sus consecuencias éticas. Hay puntos de estudio de la filosofía schopenhaueriana que, a pesar de estar presentes en su obra principal, son dejados de lado. Por esto, el estudio contemporáneo de la filosofía schopenhaueriana debe darle un giro a esta visión tradicional de estudio de la obra para adentrarse en varios problemas a saber, ¿no? Como cuáles tenemos ahí la posibilidad de encontrar en la filosofía schopenhaueriana una notable anticipación de lo que posteriormente se establecería como la base del sistema psicoanalítico fundado por Freud, relacionado con los conceptos de represión y locura desde la noción schopenhaueriana de la voluntad. Y otra es, ¿no?, la estrecha vinculación entre la metafísica de la voluntad y el pensamiento oriental de los Vedas o de los cuatro nobles verdades de Buda. Para el propósito del siguiente escrito, ¿no?, hay que basarse en lo siguiente, ¿no? En la primera posibilidad, ¿no?, que se ha mencionado, y qué más, ¿no? La consideración de la voluntad como una fuerza irracional que determina las acciones del hombre, la identificación del querer con el dolor y la necesidad del hombre de apaciguar o liberarse del querer. Se centrará la consternación que sigue en el conocimiento del mundo en tanto voluntad presente en los capítulos, ¿no?, que hay, ¿no?, más adelante, sobre todo mencionando el capítulo 2 y 4, ¿no?, que es parte, ¿no?, de este autor. Bien, vamos a ver lo que es, ¿no?, la presentación de preliminar, justificación del mundo, ¿no?, como una voluntad irracional, inconsciente. Antes de tratar de establecer una doctrina del inconsistente desde la filosofía de Schopenhauer, es necesario detenernos un momento en la teoría del mundo como representación, teniendo en cuenta que el mundo, como representación, teniendo que la voluntad, ¿no? Según Schopenhauer, la explicación y el fundamento profundo que permite entender el mundo que se presenta ante nosotros como fenómeno, como representación, las dos formas de consideración del mundo son complementarias, pero mientras una de las visiones está ligada a la forma en que el mundo se presenta como fenómeno ante el entendimiento y la razón del hombre, la otra faceta del mundo, la voluntad, se presenta a nosotros como algo subyacente que permite dar una explicación a las acciones del hombre y en general a la forma en que las cosas suceden en la naturaleza. Como primera medida, resulta necesario hablar sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Esto porque es lo que determina la forma en la que los fenómenos se presentan en el mundo como representación y porque lo que nos permite explicar la voluntad irracional subyacente es el hecho de que se encuentra desligada a las cuatro formas de los principios de razón y precisamente esta particularidad es la que permite establecer al mundo como voluntad, como algo irracional, absolutamente libre y determinante a priori de las acciones del hombre y la naturaleza. Bien, veamos, el primer libro que estamos acá se habla, ¿no?, del mundo como representación. Trata sobre el mundo en tanto a una representación para el sujeto cognoscente, ¿no? Esta primera consideración del mundo se restringe al fenómeno, concepto que está estrechamente ligado a la epistemología kantiana. Es la base de nuestra particular situación epistemológica de sujetos de conocimientos en un mundo de objetos. Es necesario asumir la presencia de un sujeto que tenga entendimiento y razón, es decir, que tenga la posibilidad de percibir y pensar en los objetos del mundo, y que las relaciones que establece, así como las acciones que realiza en el mundo, puedan ser explicadas desde alguna de las cuatro formas del principio, de razón suficiente, siendo este la condición general de la posibilidad del conocimiento del mundo. En tanto, representación, Schopenhauer, en su tesis doctoral, dedicada precisamente a ese tema, trata sobre la forma en que los sujetos conocentes pueden llegar a una comprensión y explicación
del mundo como representación. En tanto se presenta bajo las formas del principio de razón suficiente, este principio da respuesta a la pregunta por el por qué, desde alguna de las cuatro formas del principio. Para cualquier situación que ocurra en la correlación sujeto-objeto, respuesta necesaria en la consideración del mundo en tanto representación. Y así, las cuatro formas del principio de razón suficiente, que se refieren a las representaciones y a la relación necesaria entre sujeto y objeto, son establecidas por Schopenhauer de la siguiente manera. La primera manifestación del principio es la del devenir, considerada como el principio de razón suficiente ligado a la causalidad. Podemos decir que es la ley de causalidad misma ligada a las representaciones espaciotemporales y a la materia misma que es base de la representación. Todos los juicios posibles que surgen en la relación causa-efecto tienen esta ley como base de la posibilidad para su establecimiento. Lo segundo es, ¿no?, la manifestación del principio de razón suficiente del conocer. Según este principio, para que un juicio pueda expresar un conocimiento, debe tener una razón suficiente, una respuesta satisfactoria a la pregunta por el por qué. Está ligada a la necesidad de explicación espacio-temporal de los objetos en el mundo perceptual. El espacio y el tiempo son formas a priori de la posibilidad del conocimiento de los objetos por parte del sujeto conocente. Por último, y como algo fundamental para el propósito de este texto, tenemos el principio de razón suficiente del obrar o la abolición del hombre que dicta la posibilidad de conocerse a sí mismo, de otra forma que no se restringe solo a la representación y responde a la pregunta por el porqué de las acciones de las personas. Desde esta forma de principio de razón es posible que un sujeto se conozca a sí mismo en tanto volente y no solo como representación, estableciendo la necesidad de un conocimiento dual del hombre, a saber, en tanto representación como objeto en el mundo de los objetos y como voluntad ligado inevitablemente al querer. El sujeto tiene una autoconciencia que se suma al conocimiento que tiene de sí mismo. Como objeto entre objetos, la posibilidad de esta visión dual del hombre permite dar una explicación profunda de las acciones, desde la consideración del mundo como voluntad, tal como se verá en lo que sigue. Bien, vamos ahora a ver el libro segundo, que es el del mundo como voluntad. Bien, ese es otro libro que está viéndose, ¿no? En este caso, ¿de qué trata este libro? ¿No? Ya habiendo considerado, ¿no?, las implicaciones del principio de razón suficiente dentro de la teoría de la presentación y de la voluntad de Schopenhauer, puede afirmarse que la voluntad como fundamento subyacente de las acciones del hombre como cosa en sí misma, desligada del principio de razón, fuera del espacio y del tiempo, está implicada en todas las acciones, no solo del hombre, sino de la naturaleza misma, y es en sí misma inexplicable. Teniendo esto en cuenta, en adelante se examinará el detalle la acción del sujeto desde este fundamento subyacente de la voluntad inconsciente. Para esto es necesario partir de la conciencia o del conocimiento doble que tiene el sujeto de sí mismo y justificar la existencia de algo subyacente que permite dar cuenta del significado de las acciones de los hombres. Aquí se puede dar, ¿no?, a entender lo siguiente sobre San Agustín. Dice que en la ciudad de Dios no refiere a afecciones del ánimo como el deseo, el temor, la alegría y la tristeza. ¿No? La voluntad está en todas ellas, ya que no son sino agitaciones de la voluntad, pues que son el deseo y la alegría, sino la voluntad de consintiendo a lo que queremos, y que son el temor y la tristeza, sino la voluntad disintiendo de lo que no queremos. Schopenhauer recuerda que la voluntad como determinante del ánimo del hombre ya había sido mencionada por San Agustín, quien dice en la ciudad de Dios que la voluntad está presente en las afecciones del ánimo, clasificadas un deseo, temor, alegría y tristeza, siendo estas agitaciones de la voluntad que expresan el querer o no querer del hombre. Todos los deseos del hombre están condicionados por la voluntad. Según Schopenhauer, nuestra comprensión del mundo, los organismos, la vida animal y ante todo el querer del hombre, no puede darse si dejamos de lado la noción de voluntad como fuerza. De esta forma, una de las nociones inmediatas de la acción y en cualquier fenómeno es la noción de fuerza que parece ser
en un primer momento, un concepto sencillo y evidente en los fenómenos, pero que es realmente algo que debe explorarse a cabalidad, porque es allí donde se encuentra la respuesta sobre el fundamento de acción subyacente a la naturaleza. El concepto de fuerza es en tanto que es algo que subyace a toda acción en el mundo de los fenómenos. Según Schopenhauer, se puede encontrar tanto en los objetos del mundo como en las acciones de los sujetos. En los objetos del mundo tenemos fuerzas como la gravedad o la aceleración y demás, mientras que la fuerza considerada desde el sujeto se refiere a su querer. Para Schopenhauer, este querer del sujeto o la fuerza que se toma en querer en el actuar del sujeto es algo que es incomprensible. A pesar de ser evidente en las acciones del hombre y de su aparente sencillez, lo que sucede generalmente es que el hombre se acostumbra a la ignorancia sobre los motivos profundos de la acción y nunca se pregunta por el origen real del yo quiero. Ignora que es la fuerza o la voluntad la que impulsa su obrar. Schopenhauer hace una diferenciación entre lo que posteriormente en Freud se definirá específicamente como el principio de realidad y el principio del placer. La distinción hecha por Schopenhauer supone, por una parte, las tres manifestaciones del principio de razón suficiente, espacio, tiempo y casualidad del conocimiento que tenemos del mundo como fenómeno, en lo que podemos llamar el principio de realidad. Por otra parte, se tendría eh, el querer puro, al yo quiero manifestar dado corporalmente por cada sujeto en lo que podría denominarse el principio de placer, así como lo será posteriormente en Freud. Para Schopenhauer, el principio de placer es un querer ciego e irracional ligado a lo corpóreo. El autor se refiere al querer como un impulso oscuro manifestado de forma corpórea por los sujetos en el mundo. Este impulso ciego o fuerza que impulsa la acción lucha manifiestamente en toda naturaleza, pero es especialmente evidente en los hombres, tratando de imponerse ante cualquier obstáculo que no permita la satisfacción del querer. Esta lucha se evidencia en los sujetos en el curioso fenómeno del enfrentamiento constante de la voluntad como fuerza subyacente y ciega contra el obrar iluminado por el conocimiento y la razón. Este fenómeno de lucha entre el querer y la razón es algo de que cada persona encuentra dentro de sí, gracias a la dualidad antes mencionada, y que permite, en última instancia, reconocer la voluntad como esencia de la acción. Muy bien, vamos ahora al libro tercero. Bien, lo vamos a ver ahora el libro tercero. En este caso es, ¿no?, el mundo como representación. Bien, vamos a ver, ese es el caso de ahora, ¿no? La representación independientemente según del principio de razón, la idea platónica del objeto del arte. Ya, vamos a chequear un poco de ello, ¿no? De qué trata este apartado. Bien, se ha visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Hablaba de la voluntad, hablaba de la razón en sí, varias cosas que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a ver. Acá. Mm, ya. El primer libro hemos presentado el mundo como mera representación, como objeto para un sujeto. En el segundo libro lo hemos considerado como un objeto de, y hemos contado que es voluntad, lo cual únicamente se ha mostrado como aquello que el mundo, además de la representación y de aquello con este conocimiento, hemos denominado el mundo como representación, tanto en su conjunto como en sus partes, la objetividad de la voluntad, lo cual significa la voluntad convertida en objeto, o sea, en representación. Recordemos además que tal objetivación de la voluntad tenía muchos niveles, pero determinados. Bien, vamos a chequearlo. Acá vamos a chequear lo siguiente, de qué trata. Vamos a ver sobre lo siguiente, ¿no? La supremacía, el intelecto, sobre todo estos puntos de acá que se tienen en este capítulo 3. Es la frase con la que abre la obra, ¿no? En este caso, ¿no? La representación.
Parte de la premisa de la limitación del conocimiento humano, idea tradicional en filosofía, nadie puede salirse de sí mismo para identificarse directamente con las cosas distintas a él. Todo aquello que se tiene conocimiento cierto e inmediato se encuentra dentro de su conciencia. Existe por un lado el sujeto de representación, que es lo que conoce por otra parte el objeto, lo que se conoce condicionado o estructurado por las formas, o a priori kantianas del espacio, el tiempo y la casualidad, el objeto, los seres naturales, orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, esto es lo importante, carecen de existencia real, fuera de representación no tienen más valor que el sueño de Calderón de la Barca, o el velo de Maya de los hinduistas, o lo que posee existencia. Verdadera es la cosa en sí, que pasa a Schopenhauer bien expresada en el término de voluntad. Bien, para él lo único que sirve es la voluntad, ¿no? Lo único que realmente existe, la voluntad. Eso vemos en el libro 3, ¿no? Hay mucha comparación con Kant aquí, como se puede chequear, ¿sí? Y veamos luego, ¿no? Este punto del libro cuarto, donde se va a hacer un caso de esto. El mundo, la cosa en sí, ¿no? De Kant, la realidad última de las cosas, está representada para Schopenhauer por un principio metafísico que gobierna el universo. Una fuerza onímoda que Schopenhauer denomina voluntad. Willy, ¿no? O Will, o voluntad de vivir. Aquí se inspira como Nietzsche para su voluntad de poder y que no debe interpretarse en el sentido corriente del término más que retóricamente. Nuestra voluntad, deseo e impulsión no es más que una proyección insignificante de esta voluntad con mayúscula, de la cual la representación es mero fenómeno o apariencia. La voluntad no se encuentra sujeta a las normas, normas del fenómeno, es decir, no la causalidad, espacio y tiempo, no está sujeto a eso. Tampoco, por tanto, al principio de individualidad, es decir, no que no se sujeta en los seres individuales. ¿Qué más decirles a ustedes, no? Sino que en la suma de los mismos, la voluntad integra toda la naturaleza y el universo. Con la totalidad de entidades y seres que contiene la voluntad, así es una fuerza que obra sin motivo, irracionalmente, de, es como el motor ciego de la historia. Todas las energías de la naturaleza son expresivas de la voluntad, incluyendo lo mismo las fuerzas naturales de todo signo, ¿no? Como la luz, la gravedad, el magnetismo, como las motivaciones de los instintos y tendencias tanto animales como humanos. Bien, eso tenemos acá y listo. Bien, este es el libro cuarto. Estamos finalizándolo. Y lo esto. Luego viene acá un apéndice, crítica a la filosofía kantiana, ¿no? Recordemos que Kant ha sido anterior a Kant y hace una crítica, ¿no? Sobre cómo él maneja esto. Recordemos que maneja, ¿no? Una forma muy distinta, ¿no? Comparándolo a esto y tratando, ¿no? De verlo desde otro ángulo de vista, ¿no? La filosofía que tiene Schopenhauer frente a la de Kant. Muy bien, esto lo pasamos ya de largo, ya que de todas maneras es importante. Pero recordemos que si algún entendido o alguien trata de sorprendernos, ¿no? Diciéndonos que esto es poco, sí es poco, porque apenas es el volumen uno, faltan más todavía. Sí, hay más cosas para tener en cuenta. Bien, pero en fin, son cosas que nos sirven de mucho para poder trabajar y desarrollar y poder entender mucho mejor, ¿no? A Kant. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo video de Grandes Pensadores. Gracias, hasta luego.